Dear Ambassador, my pleasure. Thanks for your time here with us in Canal Red para analizar este momento diplomático y las negociaciones en curso. Hoy en Canal Red está con nosotros Reza Sabib, que es el embajador de Irán en España. ¿Qué tal, embajador? Muchas gracias por atender a Canal Red. Y quisiera comenzar haciéndole una pregunta, bueno, pues bastante obvia, pero fundamental. Me gustaría saber cuál es su perspectiva, su balance de situación a 53, 54 días de conflicto. Bueno, pues me gustaría que nos hiciera una mirada general. Para mí es un placer estar hablando con ustedes y con sus televidentes en Canal Red. Permítanme empezar diciendo que de lo que se trata es de una guerra de agresión y que el enemigo agresor aprovechó todas sus capacidades en esa agresión, pero que no ha conseguido ningún resultado. Además, llevó a cabo todas las amenazas posibles, atravesando todas las líneas rojas posibles, pero tampoco consiguió nada. Ustedes vieron de que amenazaron de forma muy brutal con acabar con toda una arcaica civilización, la civilización iraní, pero tampoco han conseguido nada. Entonces, permítanme resumir el último estado de la situación en 3 partes. La resistencia militar iraní continuó hasta el último momento cuando entró en vigor el alto el fuego, y las amenazas y las presiones del enemigo no consiguieron nada. El pueblo iraní consiguió demostrar una cohesión social sin precedentes en el último medio siglo. Y el enemigo agresor, que había contado con una falta de cohesión social, aquí también sufrió una derrota. Ustedes ya saben que el pueblo iraní todas las noches, sin excepción, sale a las calles durante varias horas, se queda ahí en defensa de su estado y de su país. Además, los servicios han estado funcionando. Todos los servicios han estado disponibles durante esos 50 y tantos días, y no ha habido ninguna escasez de nada en el país. No se formó ninguna ola de éxodo o de emigración hacia el exterior, no hubo ninguna escasez en los supermercados, ni tampoco en el campo energético. Y la tercera parte en ese caso sería la derrota que sufrió el enemigo en su intento de contar con factores externos. No pudo conseguir el apoyo de la OTAN y tampoco de los mercenarios que, según el enemigo, desde el exterior entrarían en Irán. Entonces aquí fue la tercera parte de su derrota. En resumen, la resistencia va continuando con fuerza, aunque hay que tener en cuenta que la opción de la diplomacia también es una opción a la que Irán siempre ha estado comprometida. Pues antes de pasar a preguntarle por la diplomacia, embajador, quisiera, porque creo que es inevitable también mencionar esta cuestión, uno de los elementos, se lo ve a usted en la solapa de la chaqueta, que quizás ha sido pues más dramáticos y que ha marcado más simbólicamente el inicio de esta guerra de agresión, como lo ha definido usted, que es el ataque a esa escuela de Minab, que si no me equivoco, se cobró 160 víctimas, niños y niñas, pero que creo que no es la única infraestructura civil que se ha atacado. Quería preguntarle, bueno, pues por el impacto de ese ataque en Minab, pero no solo, también por cómo se han atacado otras infraestructuras civiles en Irán. Pienso en universidades, por ejemplo, edificios públicos, servicios que, como dice usted, se han seguido brindando, y hasta qué punto eso también ha determinado la respuesta de la resistencia iraní. Esta guerra de agresión fue la demostración de una total barbarie. El primer día atacaron y lanzaron ese ataque contra la escuela primaria de Minab, y además fue un ataque premeditado. Y eso fue el primer día, pero hasta el último día de la guerra, antes de entrar en vigor el alto el fuego, atacaron 900 escuelas en total, parte de ellos destruidas completamente. Han asesinado a 500 alumnos y a 100 maestros. Han sido atacados más de 30 universidades. Lanzaron bombas contra aquellos centros que se dedicaban a la producción de medicamentos para enfermedades raras. Empresas farmacéuticas fueron alcanzadas por sus misiles. Atacaron a más de 300 centros de salud, entre ellos 10 grandes hospitales. De hecho, ese enemigo agresor no dejó ningún rastro de un comportamiento cívico por su parte.
Y según lo que comentó el criminal de Trump, cuando dijo que atacaría, estaba a punto de atacar todas las infraestructuras energéticas del país, si eso hubiese ocurrido, habría significado que nada habría podido funcionar en el país, ningún hospital, ninguna cirugía habría podido realizarse, ningún servicio de bienestar habría podido ofrecerse a la gente. Es decir, en resumen, un castigo colectivo contra 90 y tantos millones de habitantes de un país. En total han sido asesinadas más de 3.500 personas inocentes en esa guerra. Además, han destruido más de 100.000 viviendas o unidades comerciales. El bombardeo contra el depósito de combustible de la ciudad de Teherán, con 10 millones de habitantes, equivale a un ataque químico cuyos efectos perdurarán en el tiempo con enfermedades como el cáncer para los habitantes. Quería preguntarle por lo que ahora es el tema, ¿no?, más caliente, el estrecho de Hormuz, y hasta qué punto se ha convertido en un elemento clave del equilibrio global. Y quería saber también cómo valora usted esas declaraciones de Trump, de ese bloqueo, que al principio no, luego sí, luego no, la posición también de Europa. En ese sentido también nos interesaría escucharla y bueno, que nos contase un poco también hasta qué punto Irán tiene planes para con el estrecho en torno a un futuro o a un periodo post-conflicto. Irán durante siglos ha sido el guardián del estrecho de Hormuz, ofreciendo y garantizando su seguridad. Y lo seguirá siendo en el futuro también. Hasta el día 28 de febrero nadie sabía que Irán garantizaba la seguridad de ese estrecho de Hormuz, pero después de la agresión fue cuando se dieron cuenta. El estrecho de Hormuz yo creo que es el ejemplo claro de que están totalmente perdidos con esa guerra de agresión. El enemigo en un principio dijo que iba a abrir el estrecho de Hormuz. Más adelante dijo que no le incumbe a él, no quiere saber nada del estrecho de Hormuz. Cambió varias veces de posición hasta que finalmente dijo que lo cerraría, lo bloquearía. Irán, como un país civilizado, tiene posturas y posiciones que son constantes, son para siempre, no los cambia cada hora. Irán no ha bloqueado el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz estaba abierto hasta que ocurrió la agresión. Ante esta agresión que ha cambiado toda la situación, nosotros no tenemos más remedios que poner más normas o nuevas normas reguladoras. Lógicamente, en una situación de guerra, ningún barco del enemigo puede pasar el estrecho de Hormuz, y no lo ha hecho, Y ante esa situación de seguridad, los demás barcos de otros países lo que tienen que hacer es coordinar el paso y el tránsito con nosotros, con Irán. Todos aquellos países que lo han coordinado con nosotros, sus barcos han podido transitar por el estrecho de Hormuz. Y cuando finalice la agresión, y como esta guerra de agresión ha creado una nueva situación, va a haber, por supuesto, esas normas reguladoras, pero de manera diferente se van a aplicar. Por supuesto, esto no quiere decir un cierre o un bloqueo del estrecho de Hormuz. No lo es y no lo será. Pero le puedo decir que sí se van a aplicar y respetar unas nuevas normas. Y usted es embajador del fin de la guerra. No sé si usted ve el fin próximo, pero sí me gustaría preguntarle, sé que es una situación cambiante cada día, pero ¿cómo ve usted las negociaciones en este momento, después de que la semana pasada los equipos negociadores se fueran de Pakistán sin acuerdo? ¿Y cuáles son las líneas rojas de Irán? Siempre hemos sido partidarios de la diplomacia y siempre lo somos. Y nuestra presencia en las negociaciones y en las conversaciones de Islamabad en Pakistán es una prueba de esto, aún a pesar de tener una agresión encima. Ahora, nuestros principios, que están basados en el derecho del pueblo iraní, jamás se cambiarán. De hecho, esta postura y esos principios lo hemos demostrado durante esta artificial crisis de 20 y tantos años del tema nuclear. Esa diplomacia y esa visión nuestra hacia la diplomacia tiene tres partes. En primer lugar, jamás renunciamos ni renunciaremos a los derechos de nuestro pueblo. En segundo lugar, en el marco de las disposiciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica y del derecho internacional, si existe cualquier duda, estamos siempre dispuestos a resolver y despejar esas dudas. Y en tercer lugar, como nuestro pueblo ha sido víctima de un terrorismo económico y ha sido afectado
afectado por esas políticas, tenemos la disposición de, si esos países que nos han puesto esas condiciones, si esos países están dispuestos a dejar de lado las sanciones, nosotros estaríamos dispuestos a evaluar o reevaluar, en ese caso, la ejecución, la implementación de parte de estos derechos nuestros, moderarlos. Y de hecho, esta postura siempre lo hemos tenido. Eso estaba reflejado en el acuerdo nuclear del año 2015. Cuando el señor Trump salió del acuerdo nuclear, mantuvimos nuestro principio. Con el gobierno de Biden también, e incluso en la guerra del junio del año pasado también mantuvimos ese principio. Una cuestión al hilo de esto último es su opinión sobre la situación en Líbano, donde no han cesado los ataques y siguen cobrándose cifras terribles de víctimas cada día. Líbano forma parte de ese enfoque del enemigo agresor en nuestra región, un enfoque que ha desestabilizado nuestra región. Habrán escuchado, y mucho, que dicen que el régimen sionista tiene derecho a defenderse. Lo que yo quiero decir es que todos los pueblos tienen derecho a defenderse. Irán tiene ese derecho, Líbano lo tiene, Yemen lo tiene y todos los demás tienen ese mismo derecho. Líbano lleva varias décadas siendo víctima de la barbarie y de las agresiones del régimen sionista, del régimen ilegítimo sionista y por supuesto tiene derecho a defenderse. Bueno, yo soy embajador representante de la República Islámica de Irán y cuando hablo de ese tema lo estoy hablando desde el enfoque del derecho natural de esa gente. El pueblo libanés tiene derecho de decidir por su futuro. Y en lo que se refiere al alto el fuego en Líbano, este tema también forma parte de ese enfoque y de ese trato traidor siempre del enemigo agresor, porque Líbano formaba parte del actual alto el fuego. Finalmente, con el paso del tiempo, vimos que parte de ese alto el fuego se llevó a cabo en Beirut y otras partes del país, aunque lamentablemente no respetaron este compromiso en el sur del Líbano. Nosotros entramos en las negociaciones de Islamabad con el enfoque de que el alto el fuego se llevaría a cabo en toda la región. Y hasta donde sé yo, sé que continúan las presiones y existe la esperanza de que el alto el fuego se respete en el Líbano también. Pues embajador, decía usted que efectivamente que es usted un conocedor y un diplomático. Y yo le voy a preguntar, le voy a hacer las dos últimas preguntas. Le voy a hacer la pregunta que le confieso, más debate y más comentarios cuando comentábamos sobre esta entrevista ha provocado en el entorno de nuestros tuiteros. Y es la política de comunicación que están llevando a cabo no solo la embajada aquí en España, sino en general las embajadas de Irán en redes sociales. Memes, chistes, giros, esos vídeos de Lego con inteligencia artificial. Bueno, creemos que es una estrategia comunicativa muy interesante y que también está ayudando a construir una percepción sobre Irán en la arena internacional. Tenía que preguntarle por esto. Las redes sociales, por supuesto, forman parte de esta lucha, ¿no? Pero organizativamente estarían debajo de las competencias de lo que es la portavocía del Ministerio de Exteriores de Irán. Antes de la agresión del enemigo, me refiero a la agresión del junio del año pasado y la agresión de ese año, esta parte no se explotaba mucho. O si quiero decirlo en términos más correctos, no se utilizaba esta parte de forma agresiva. Y cuando ya ocurre la agresión de forma natural, las energías se liberaron, ¿no? En todos los campos, en el campo económico, social, comercial. Y uno de esos campos también fue el campo de las redes sociales, concretamente en X, el antiguo Twitter. Las embajadas iraníes, entre ellas la embajada iraní aquí en Madrid, se activaron en ese campo y sus mensajes fueron atendidos, llamaron mucho la atención, pero la razón es muy importante aquí en medio. La razón y el motivo de que han sido atendidos esos mensajes iraníes es que la opinión pública sabe que se trata de una agresión ilegítima, sin motivos, y saben que tienen que condenarlo. Me explico, si los gobiernos no están cumpliendo con sus deberes, responsabilidades, en ese caso obligaciones legales o éticas, son la opinión pública
que están llevando a cabo esa responsabilidad de alguna manera. Y no olvidemos de que eso está ocurriendo mientras que Irán lleva siendo objeto durante muchos años de unas propagandas con mucha financiación, siendo objeto de esas propagandas negativas contra el país, contra su pueblo. Entonces esta ola social de la opinión pública es tan potente que no solo ha podido demostrarse, sino de que de alguna manera ha neutralizado la propaganda fuerte anterior. Ahora, el comportamiento no humano, no civilizado del enemigo agresor también ha ayudado a este fenómeno. Cuando el enemigo no conoce ninguna frontera ética, los pasa todos, desde el ataque a la escuela de Minab hasta incluso a insultos directos al Papa, de manera natural el enemigo se vuelve vulnerable. Y lo que yo veo que incluso aliado de ese enemigo agresor, han podido salvarse de sus ataques. Veo, por ejemplo, ataques por parte de ellos contra un país como Italia. Por esta misma razón yo creo que esa iniciativa de Irán en las redes sociales, que es una iniciativa agresiva por supuesto, ha sido bien recibida, tal como está ocurriendo con la política del no a la guerra en todo el mundo. Pues me ha dado usted la pista para última pregunta, el no a la guerra aquí en España, porque ya quería preguntar precisamente por su misión diplomática aquí. Supongo que será usted conocedor de las posiciones mayoritarias del pueblo español, por ejemplo, en torno a la zona tibia en Palestina, donde hemos sido, creo, España un país líder en oponernos pública y especialmente a que no atiduo. Ahora sabe también que la percepción de España y esa decisión en torno a Irán también marca una diferencia. Me gustaría ver cómo se percibe desde Irán la posición española y qué le parece a usted también en ambas direcciones. Voy a responder a esa pregunta desde dos perspectivas. En primer lugar, se trata de una posición soberana del Estado español. Y yo como embajador extranjero aquí en España respeto cualquier decisión y postura soberana del gobierno de España. Pero si quiero mirarlo desde un segundo ángulo a esta decisión, es la relación de esa decisión soberana con lo que es el derecho internacional. Afortunadamente, esta postura coincide totalmente con la Carta de las Naciones Unidas y los principios reconocidos del derecho internacional. Y a su vez constituye o va en camino con lo que es con dos principios de la política exterior, que es la continuidad y la cohesión. Y el respeto a esos dos principios hace que una decisión de no a la guerra pueda de alguna manera alejarse de una política lamentable que es el doble estándar. Y esto todavía le da más valor a esa posición y postura soberana. Y el último punto sobre ese tema es que cuando esa decisión soberana tiene esas características, naturalmente se queda encaminado o coincidiendo con lo que son la defensa del derecho de la víctima. Y aquí la cuestión no es que esa víctima sea Irán, sea Gaza, sea Líbano. Lo que importa aquí es que, como se dice, uno se ha quedado en el lado correcto de la historia. Entonces, esto yo creo que puede ser siempre una política que puede ser defendida. Y si quiero hablar de alguna manera en nombre de la nación iraní o desde la perspectiva de la nación iraní, le tengo que decir que sí, esa decisión soberana del gobierno de España ha sido muy bien recibida por parte de la población y de la nación iraní. Ahora, vuelvo a reiterar que desde el punto de vista profesional, yo creo que es una decisión que ha sido tomada soberanamente, basado en principios, y no ha importado quién sea el interlocutor, sino los principios. Esos días, de hecho, estamos viendo el apoyo valioso del gobierno español al Líbano también. Pues, embajador Reza Sabih, muchísimas gracias por este ratito de conversación con Canal Red y hasta pronto. Muchas gracias.